Medalla de bronce, histórica, no se pudo conseguirlo de hace 9 años en Londres 2012, pero aún así Juegos Olímpicos, el fútbol mexicano dio un golpe de autoridad. Hoy se respeta y se habla más, lo dijo el mismísimo Dani Alves, pero también nos dejó una polémica, una que me parece es un discurso barato, vil y que no habría por qué tener ese tipo de comparativos. Muchos creen, a raíz de ese torneo, que Memo Ochoa es el mejor portero mexicano de la historia del fútbol, pero habría que comparar a ambos porque también hubo otro llamado Jorge Campos Navarrete y podría nombrar más, Pablo Larios o inclusive la Tota Carvajal, pero haremos este comparativo con Jorge Campos. ¿Y por qué? El llamado inmortal deja mucho atrás a Memo Ochoa. Video polémico hoy aquí en Fútbol Sin Miedo, no apto inclusive para centennials, alguno que otro millennial, o a quienes son aficionados a la América, recalcitrantes americanistas. Quítense la playera y vamos a hablar de datos y no opiniones aquí en Fútbol Sin Miedo. Aferrados, no olviden antes de entrar en la polémica darle clic aquí abajito, suscribirse a Fútbol Sin Miedo, que se escuchen la campanita para que lleguen además notificaciones en tiempo real cuando subimos la mejor información para ustedes y que además sean parte de esta comunidad de aferrados. Iniciamos, yo soy Ricardo Sotelo y esta polémica que nos dejó que no tendríamos por qué tener estas discusiones me parece muy baratas, pero hay que también de repente dar estos datos para que no surjan y de repente cualquier aficionado solamente que se deje llevar por una actuación o por la efervescencia de su equipo diga que tal o cual es el mejor de toda la historia. Por eso de repente viene este cliché de que el fútbol es más allá del 2010, aquellos que consideran que los Tigres son los más grandes del fútbol mexicano y que establecieron ya una época y un nuevo campeonísimo. Por favor, seamos sensatos, el fútbol va más allá. Guillermo Ochoa, portero, que nació en Guadalajara, por cierto, es tapatío de nacimiento, pero formado en Ciudad de México y en la cantera americanista, es un gran guardameta, no vamos a decir que no. En el 2014 Memo Ochoa tuvo una actuación sobresaliente, inclusive histórica, en ese partido contra Brasil. Al mismísimo Neymar le tapó un cabezazo que para muchos fue una reedición de aquel México 70 de Pelé a Gordon Banks, con proporciones también guardadas, pero sí podemos decir que Memo Ochoa ese día tapó todo y neutralizó la artillería brasileña. Además estaba en casa y favorito para levantar el título. Memo Ochoa lo hizo y lució. Fue su mejor partido con la selección mexicana. De ahí en más tuvo destellos contra Croacia también, ese famoso gesto que le hizo a Luka Modric, pero no fue lo mismo. Pero sí fue una participación muy buena de Memo Ochoa 2014. Y ya, hasta ahí, aferrados, no podemos decir que Memo Ochoa con esto se haya ganado ya el respeto. Sí ganó el respeto, pero no, digamos, ese lugar histórico para decir que ha sido el número 1. También hubo más. Aquellos que rozan los 20 años, 18, probablemente hayan quedado marcados por actuaciones de Memo Ochoa. Es normal, no vamos a criticar esto. Crecimos con jugadores de nuestra época y por lo tanto decimos que ellos han sido los mejores. Jorge Campos Navarrete, además de que tuvo una personalidad extrovertida, los famosos uniformes que él tuvo multicolores, Campos también fue un gran guardameta y además un poco más completo que Guillermo Ochoa. ¿Saben por qué? Sencilla razón, Campos jugaba con los pies y lo hacía muy bien. Memo Ochoa es muy seguro ahí, bajo los 3 palos, pero también no sabe jugar con los pies y a veces tiene unas salidas, que generan mucho miedo en la defensa. Jorge Campos Navarrete, todo lo contrario, muy seguro también, al igual que Memo Ochoa, pero sabía salir con los pies y anticiparse para cortar. Jorge Campos, por eso es que también fue utilizado algunas veces como centro delantero, por la técnica que tenía, lo que no tiene Memo Ochoa. Ese es un punto que no puede llegarle nunca Guillermo Ochoa a Jorge Campos. ¿Cuál ha sido el otro? Más regularidad a nivel internacional. 1993, después de la Copa América en Ecuador, en la que México, primera participación en Copa América, resultó la sorpresa y fue subcampeona del torneo por detrás de una Argentina que tenía a Gabriel Omar Batistuta simplemente en su mejor momento, a Batigol, tenía a Fernando Redondo, al Cholo Diego, Pablo Simeone y tenía otro arquero que en su momento fue el mejor del mundo. Sí,
Hablamos de Sergio Goycochea, también conocido como el atajapenales, que fue diferencia en Italia 1990. Este año fue clave para Jorge Campos, les voy a decir el por qué. Y con este logro nunca podrá llegar Memo Ochoa a rozar ni siquiera los niveles de Jorge Campos, porque en ese 1993 la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol lo nombró como el tercer mejor portero del mundo, solamente detrás de Peter Schmeichel, en ese momento arquero de la selección de Dinamarca, y también de ese mítico Manchester United de Sir Alex Ferguson. Detrás estaba de él Sergio Goycochea, que venía de ser subcampeón del mundo y además campeón de la Copa América, decimos con Argentina. Y tercer lugar, Jorge Campos Navarrete, por todo lo que había hecho con Pumas y sobre todo selección mexicana. Un logro reconocido en todo el mundo. No importó que jugaran los Pumas. Así lo hubiera hecho en el Real Madrid, en el Kashima Antlers, en el Boca Juniors. Jorge Campos llamó la atención por su nivel y lo ratificó después en el Mundial del 94, en el que atajó un penal en esa serie fatídica contra Bulgaria, octavos de final. Pero ahí Campos no pudo hacer nada ante los errores de García Aspe y de Jorge Rodríguez en los penales. Queda para la historia. ¿Qué más hizo Jorge Campos? 2 veces mundialista, al igual que Memo Ochoa, 94 y 98 titular, además en ese Mundial de Francia, en el que también ya entrados los 30, Jorge Campos pudo todavía lucir, dar un buen papel. Esto es solamente una idea, aferrados, para que se den cuenta de la magnitud que tuvo Jorge Campos, que además sí fue buscado por otros clubes. El jugador simplemente no quiso. El caso de Memo Ochoa también, no es que aquí en Fútbol Sin Miedo denigremos la carrera de Memo Ochoa, pero sí poner en su debido lugar una carrera y la otra. Memo Ochoa ha sido muy irregular y ustedes lo saben, no va con el afán de infravalorar la carrera de un jugador, pero ponerlo también a la altura de un jugador que estuvo en la élite mundial. También de repente hay que poner ese tipo de datos y de comparaciones para decir, no va por ahí. Y repetimos, ha sido muy brillante su trayectoria, aferrados, pero Memo Ochoa simplemente ha tenido esos destellos, momentos, pero no ha podido consolidarse como un arquero. Lo hizo con América, efectivamente, pero ni con el Ajaccio en Francia o con el Granada, en el que además fue muy goleado, ni siquiera con el Málaga, porque ahí siempre tuvo la sombra de Carlos Kameni, es decir, siempre estuvo detrás de este arquero, nunca pudo consolidarse, es decir, y no fue un guardameta que se dijera que haya salido. Ejemplo, Keylor Navas, en el que además, antes de estar en el Madrid, estuvo en un equipo muy medianito y de ahí dio el salto. Y que siempre, inclusive con la presión del Madrid, siempre estuvo ahí y fue diferencia. Memo Ochoa, fuera de la América, y en algunas ocasiones contadas con la selección mexicana, no pudo con esa presión, por lo cual tampoco nos parece que sea prudente decir que es el mejor arquero en la historia del fútbol. Bueno, aferrados, mucho que hablar, mucha polémica, pero ahora llegamos a este momento interesante que también les gusta a ustedes, llamado la reflexión. Cada quien tendrá un ídolo. He entrevistado a personas mayores y nos dicen que nadie se compara con Antonio Carvajal por la salida, porque era un arquero que imponía con personalidad y que además también era efectivamente con unos reflejos que pocos han visto, y es respetable. Otra época fue, una de hace 6 décadas incluso, pero Jorge Campos pudo tener ese nivel y un equilibrio que se ha visto pocas veces, y en esto coincide la mayoría, porque decir que Memo Ochoa es el mejor de la historia crea mucha polémica. ¿Por qué? Porque no convencen a quienes han visto más fútbol que otros que hemos visto quizá, y también yo también me pongo en ese papel, he visto poco. Pero en el caso de Campos, créanme, lo dicen algunos delanteros como Romario, como Ronaldo, el mismo Gabriel Batistuta, que en su época fueron de élite. A Memo Ochoa lo conocen menos. ¿Podrá ser también la mercadotecnia? Tal vez, pero recuerden que el primer arquero en ser patrocinado también por una firma internacional, también lo fue Jorge Campos, más allá de la personalidad, por el nivel. Respetable lo que ustedes opinen, déjenlo aquí abajito, pero por favor
Háganlo siempre con conocimiento de causa y no se dejen llevar por el fanatismo o por los colores del equipo que defiende. Más allá de esto, aferrados, sean por favor prudentes en sus juicios y aquí los leeremos todos y cada uno de ellos. Soy Ricardo Sotelo y como siempre un placer haber estado aquí en su canal Fútbol Sin Miedo. Hasta la próxima.